antes de conectarme estaba así buscando el video porque yo me acordaba que habíamos quedado en algo que era importante y no me acordaba precisamente, quedamos con una idea bien quebrada, así, como planteamos la mitad de la idea y ahora vamos a continuar. En realidad lo vamos a retomar completo, ¿ya? Y era el caso de la parábola, ¿sí? Ese era el caso que estábamos trabajando. Voy a cerrar algunas cosas aquí porque tengo muchas cuestiones abiertas. Ya, eso también lo voy a cerrar. Lapicito, ahí está. Entonces, como decía, vamos a trabajar en este ejemplo y ya no voy a poner ejemplo, entonces voy a escribir, perdón, ejemplo, ¿cierto? Voy a escribir la parábola. ¿Ya? Y vamos a usar este ejemplo, todo esto para recordar lo que definimos en la clase pasada, porque estaba pensando justamente, oye, no recordamos exactamente las definiciones que hicimos, pero vamos a retomar esto. Entonces voy a tomar la función f de x, lo voy a llamar, que va a ser ax cuadrado más bx más c, ¿no es cierto? Recordemos que esta es una parábola, ¿cierto? La forma general de una parábola. El a, b y el c son números reales. El a es distinto de 0, ¿no es cierto? Siempre. Puede el b ser 0 o el b ser 0 también puede ser, pero el que nunca puede ser 0 es el a, porque si no, entonces en realidad no nos daría una parábola. O sea, ya se perdería, ¿cierto? El término cuadrático si la fuera 0. Ya nos quedaría una recta. Ya, entonces, recordar que nosotros planteamos en la clase pasada dos definiciones, que es la de inyectividad y la de sobreyectividad. Y lo que vamos a observar es que estas parábolas no son inyectivas, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a escribir, f, perdón, voy a escribir primero notar. Voy a decir entonces notar que, entonces aquí voy a escribir f no es inyectiva. Lo que comentábamos en la clase, lo que comentaba en la clase pasada es que esta idea, ¿cierto?, de inyectividad es otra forma de llamarlo, es uno a uno, ¿sí? Lo que se necesita en una función inyectiva es que a una preimagen, una imagen y viceversa, ¿no? ¿Sí? Eso justamente nos va a permitir, ¿cierto?, que esta expresión, ¿cierto?, que vamos a llamar inversa, sea una función. Entonces voy a decir, f no es inyectiva. Voy a hacer un dibujito. Vamos a hacer varios dibujos mejor para tratar de con estos dos dibujos que voy a hacer, que voy a dibujar el caso cuando a es mayor que 0 y cuando el a es menor que 0, de, em, de que notemos por qué no puede ser inyectiva. Entonces, como mencionábamos anteriormente, una parábola puede ser abierta hacia arriba o abierta hacia abajo. Cuando es abierta hacia arriba, ¿cierto? Entonces es porque el número a, ¿cierto? Ese coeficiente que multiplica a x cuadrado, coeficiente muchas veces cuadrático, como se llama, ah, es positivo cuando es abierto hacia arriba y si el a es menor que 0 es abierto hacia abajo, ¿no? Es entonces la gracia, ¿cierto?, de el número a. Pero además todas las parábolas tienen una simetría, ¿sí? Si yo tomo em, tomo una recta, dibujo una recta que sea paralela al eje Y. Ouch. Mira, como que me arranqué con voy a hacerlo más grande, el vértice. Porque la idea es que pase por el vértice,
¿sí? Y lo doblo la curva por esa recta, entonces lo que sucede es que hay una rama que coincide con la otra, ¿sí? Y eso justamente va a suceder cualquiera que sea el valor, ¿cierto? Incluso, mira, en este caso que dibujé cuando hice el A hacia abajo, A negativo, perdón, la curva es abierta hacia abajo, el vértice lo dibujé sobre el eje Y también, ¿cierto? O si no está sobre el eje Y, en cualquier parte, ¿cierto? Se puede doblar y pasar esto, entonces de que no es inyectiva, ¿sí? Justamente la idea de las funciones cuadráticas es que vamos a observar que se repiten ciertos valores, ¿cierto? Yo voy a tener eh, aquí voy a dibujar un X sub, voy a escribirlo acá mejor, voy a dibujar un X sub 1 y un X sub 2, ¿cierto? Y esos dos van a tener el mismo valor. La f de X sub 1 va a ser igual a f de X sub 2, ¿cierto? Pero obviamente el X sub 1 es distinto de X sub 2. Y eso es justamente lo que significa cuando tengo una curva que no es inyectiva, ¿no? Bien, eso es entonces, eso es entonces por una parte esto que estamos observando, ¿no? Ahora, lo que quedé incompleto es porque no alcancé a plantear bien el asunto del recorrido, que lo habíamos visto en realidad, pero yo quería retomarlo para terminar, ¿cierto?, con algún ejemplo sobre la... Estábamos viendo, de hecho, un ejemplo de la cuadrática, pero ya eso no lo noté. Entonces voy a volver a hacer los dibujos. Y aquí voy a escribir, espérame, porque quiero otra cosa. Voy a poner entonces, para que F sea, perdón, antes del recorrido, perdón. Sí, voy a borrar. Perdón. Sí, definitivamente no tengo que escribir en este otro lado porque no alcanza aquí. Para que F sea inyectiva, sí, porque se acuerdan que el ejercicio que estábamos haciendo en la clase pasada me pedía definir el conjunto A para que la función fuera inyectiva. Entonces, voy a decir acá que tengo dos opciones. Esto tampoco creo que lo alcanzamos a escribir. Una opción es voy a definir y le voy a llamar A sub 1 y A sub 2. Y entonces, como mencionaba, me voy a quedar. Me puedo quedar con la rama que está a la izquierda o con la rama que está a la derecha, pero una sola. Entonces, en un caso sería de menos infinito al menos b partido por 2a. Ouch, cierro el paréntesis. Y en el otro sería de el menos b partido por 2a al más infinito. Esas son, ¿no es cierto?, mis dos opciones. Ya. Y esto es para que la función sea inyectiva. ¿Sí? Una Bueno, pregunta, señor. dígame. O sea, entonces eso sería como separarla por tramos para tomar la inyectiva, ¿no es cierto? Exactamente. Sí. Porque justamente como comentaba, en la clase pasada, nosotros estábamos haciendo un tipo de ejercicio donde a mí me decían determinar A y B para que la función sea inyectiva. Entonces, en este caso, si yo tengo una parábola, y eso nos va a pasar mucho, ¿cierto? Porque en la mayoría de los problemas no va a ser una cosa así que uno diga, eh, ¿es inyectiva? La respuesta es no, entonces ya chao, no hago nada. ¿Sí? No, pues la idea es que eso igual siempre hay que estar muy atento a lo que dice el problema, pero si el ejercicio la mayoría de las veces dice eso, dice, eh, bueno, entonces si no es inyectiva, arréglela, ¿cierto? Y eso entonces lo que nosotros hacemos es arreglar el conjunto A y el conjunto P, ¿sí? Que son Profe, los que se relacionan con... Sí,
em, el A1 y el A2 se va a usar según la concavidad de la parábola, No, no, ¿no? no. Justamente en este caso, aquí sí que hay un tema interesante porque eso va a ser opción de uno. ¿Sí? A veces, por ejemplo, una opción sería quedarte con el lado que tenga valores positivos. Otras veces tú vas a decir, no, que yo prefiero el lado negativo. Pero en realidad, incluso muchas veces tiene que ver con el mismo contexto del problema. ¿Sí? Em, Claro, es que yo me lo pregunto así como, ¿qué pasa si tengo una parábola como centrada en el origen? sí, pero lo mismo, po. Mira, si Y, tengo, vamos a, mira, tendríamos que ver un par de ejemplos con respecto a eso, pero mira, si yo tuviese esta parábola o esta otra centrada en el origen o no centrada en el origen, con, bueno, espérate. em, con el vértice sobre el eje Y o que no esté sobre el eje Y, tú vas a tener las dos opciones independientes de el valor del A. Ahora, claro, a lo mejor si está el vértice centrado en el origen, a lo mejor uno va a decir, oye, es que me gustaría que mi conjunto A sea del cero al más infinito, pues se va a ver más bonito. ¿Sí? ah, Podría ser un motivo así, pero no, en realidad tendría las dos opciones. Eso entonces aquí voy a escribir abajo para que quede más claro. Profe, Independiente, profe, dígame. ¿podríamos hacer un pequeño ejemplo con Sí, este pero concepto? necesito terminar primero con el tema de la sobreyectividad para ver el ejemplo. ¿Ya? Ah, ya, ya. Sí. Sí, sí, no Sí, hay vamos a problema. ver un ejemplo. Independiente del valor de A. ¿Ya? Ya, entonces me falta como mencionar el tema del recorrido. ¿Sí? El recorrido de la función, ¿no es cierto? Y esto lo comentamos también el recorrido de la función sí depende eh, del valor de A. ¿Sí? Voy a volver atrás para mirar el dibujito. Si la función si el A es mayor que cero, ¿cierto? Entonces voy a tener desde este valor, que eso es menos el discriminante, partido por 4A, hacia el más infinito, ese va a ser mi recorrido. Voy a ir a escribir eso, depende de A, y vamos a decir entonces establecemos el recorrido de F. Uy, necesito mejor escribirlo en otra hojita porque esto ya me cuesta cuando está muy chiquito esto. Ya, voy a otra hojita. Establecemos entonces, como decía, el recorrido, vamos a hacer un ejemplo, sí, pues sí, vamos a hacer un ejemplo. De menos el discriminante partido por 4A al más infinito, si A es mayor que cero, y por otra parte, o bien, voy a decir, perdón, voy a escribirlo más separado, o bien, a todo esto, esa expresión que creo que nosotros la conocemos, ¿cierto? Eh, es distinta a simplemente decir o, ¿sí? Porque el o bien es más enfático en el sentido de hacer una exclusión. Si es menor que cero. Voy a mirar el dibujito. ¿Sí? Bueno, podría hacerlos de nuevo acá. Va a ser un poco distinto. Mira, si tengo una palabra que va hacia abajo, es decir, si el A es negativo, voy a tener entonces, desde el recorrido va a ser desde el menos infinito hasta el menos 4, menos discriminante partido por el 4A. Si en cambio el A es mayor que cero, ¿sí? Entonces mi recorrido va a ser desde menos el discriminante partido por 4A al más infinito. ¿No? Ya, ahora sí que sí, entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ir volviendo atrás con respecto a las cosas que acabo de escribir, porque obviamente eh, lo vamos a usar. ¿No? Entonces, profe, ¿puede volver atrás un poquito, por favor? sí, por supuesto. ¿Ahí? Profesora, ¿Sí? Sí. entonces, ¿con qué era menos b partido en 2a al más infinito?
¿Eso es el dominio? No por recorrido. A ver, ¿Y el espérate. otro? No, perdón. Espérame. Déjame volver que yo estoy mirando, estoy buscando una... Esto de acá es el recorrido. No, perdón. Sí, pues esto... Ya. Espérame. Es que tengo que... En la clase pasada, ¿no es cierto? Los ejercicios que estábamos haciendo, lo voy a volver a repetir. En la clase pasada. ¿Sí? Nosotros dijimos, teníamos una función que era f del tipo a en b. ¿Sí? Y entonces decíamos determinar a y b, de modo que f sea biyectiva. ¿Te fijas? Entonces, en realidad, no es que la sea el dominio, ¿sí? El dominio de una parábola son todos los reales, ¿sí? El dominio de todos los polinomios son todos los reales. Entonces, esto del menos infinito hasta el menos b partido por 2a, o del menos b partido por 2a al más infinito, no es el dominio. Es el dominio, es el conjunto donde la función es inyectiva. Eso. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Ya, muchas gracias. Entonces ahora vamos a hacer un ejemplo del mismo estilo del que estábamos haciendo en la clase pasada, pero vamos en este mismo contexto, es decir, vamos a hacer una parábola, ¿no? Y voy a escribir ya. Ya, entonces aquí vamos a tomar f de x y voy a escribir menos x cuadrado más 4x. Eso. Se fijan, en este caso tengo una parábola, el c es igual a 0, ¿sí? Pero sigue siendo parábola, ¿sí? No me va a afectar en nada que el c sea 0, en realidad. O sea, sí me va a afectar, pero en el contexto de las intersecciones, pero en contexto de dominio, recorrido, inyectividad, sobreyectividad, no me afecta. ¿Ya? Entonces, vamos a la otra lista. Creo que algo interesante que podríamos hacer primero para analizar todo lo que estábamos comentando es graficar, ¿no? Entonces vamos a graficar. Entonces voy a escribir eso. Voy a escribir vamos a graficar. Graficar. Y aquí quiero que recordar algo que nosotros hicimos para graficar. Nosotros dibujamos algunos puntos en el plano, ¿sí? Partiendo por el vértice y los interceptos, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Y en base a esa gráfica, entonces vamos a comentar lo que ya estábamos mencionando sobre inyectividad y sobreyectividad, ¿no? Ya, entonces como decía aquí, voy a escribir f de x igual a, voy a tener que escribirla de nuevo, menos x cuadrado, perdón, no es menos x cuadrado más 4. X, ¿sí? Entonces, como decía, los puntos que nos interesan calcular son como los más adecuados, diría yo, son el vértice y los interceptos. Los interceptos, ¿cierto? Siempre van a estar relacionados con la forma en que la curva se corta al eje X y el eje Y. Entonces, hay una cosa que pasa bien interesante con esta función. Y fíjate que yo voy a factorizar por X. ¿Sí? Ahí me doy de inmediato cuenta que si la X es 0, ¿cierto? Y yo me la imagino igual o esto a 0, ¿cierto? Voy a obtener dos valores. La X es 0
o la x igual a 4, ¿cierto? Y eso significa, ¿cierto?, que son los valores donde la función se intersecta al eje x. Pero además el 0 es bien interesante porque justamente pasa por el origen esta parábola. Sí. Ya. Entonces, tengo esos valores. Y el vértice, ¿se acuerdan que lo calculamos como menos b partido por 2a? ¿Cierto? En este caso, menos b sería menos 4, 2a sería, tengo 2a, entonces me quedaría menos 2, porque mi a es menos 1, y eso me da entonces el valor 2. Y la otra componente del vértice, que es menos el discriminante, partido por 4a, es igual a el discriminante, ¿cierto? Lo voy a calcular por acá. Ese es b cuadrado menos 4ac. En este caso el c es 0, por tanto en realidad el discriminante para este caso particular, ¿cierto? Va a ser b cuadrado. El b es 4, entonces va a ser 16. Da. ¡Auch! Qué feo me quedó eso. Pensé que tenía una línea. ¿Ya? Entonces aquí tengo mi sistema coordenado. Voy a dibujar, fíjense, un par de puntos. El que quiero destacar mucho es el origen, ¿cierto? Porque yo sé que esta curva va a pasar por el origen. Voy a hacer esto de 2 en 2. 2, 4. Ya, entonces se fijan, esto pasa por el origen, intercepta acá en el 4, 0. La x es 4 y la y es 0. Me dice esto que para la x igual a 2, la y vale 2 y ese es el vértice. Entonces aquí hay un tema porque, y esto creo que lo había comentado anteriormente, ustedes, cuando uno hace así una gráfica a mano, ¿cierto? Uno tiene que ver la cantidad de puntos que a uno, ay, perdón, la cantidad de puntos de que a uno le haga sentido, ¿sí? Em, yo no recomendaría calcular, hacer una tabla con, no sé, 20 puntos, no, ni siquiera 10, fíjate, porque con este contexto me bastan algunas cantidades de puntos, en este caso 3, para hacer una buena gráfica. En realidad, para ser completamente sincera, si yo quiero hacer una buena gráfica, voy a usar un software, ¿sí? Si yo tengo que hacer un informe y presentar algún dato, se va a hacer con un software. Esto en realidad lo que hacemos es un boceto, ¿sí? Pero este tipo de bocetos nosotros em, nos permiten interpretar la función, ¿sí? Y es eso básicamente lo que queremos, ¿sí? Mira, me quedo como con una vueltita ahí, no, muy fea. Ya, estoy tratando de que me quede menos tiritona. Ya, soy muy tiritona ya para dibujar. Pero insisto, no importa, porque en realidad lo que estamos haciendo en realidad, más que un dibujo preciso de la función, es un boceto. Y lo que yo quiero mostrar en mi boceto es que la curva es abierta hacia abajo. ¿No? No. Entonces, perdón. Se me enfrió el café. Ya. Entonces, ¿en qué estamos? Tenemos que buscar lo que mencionábamos, ¿cierto? De el A y el B. ¿Sí? Entonces, lo que habíamos dicho anteriormente es que yo tengo dos formas de definir el A. Puedo hacerlo, ¿te fijas? Y quiero mostrar, ¿cierto? Que esta línea imaginaria, ¿cierto? Que es el eje de la simetría en realidad de mi parábola, ¿cierto? Siempre en este menos b partido por 2a, me divide el eje x en dos partes, ¿sí? Entonces yo podría, voy a escribirlo a continuación, eh, podría considerar, voy a decir, a sub 1, que va a ser del menos infinito al 2, o
a sum 2, que va a ser de el 2 al más infinito. ¿Sí? Te fijas, insisto, y voy a volver atrás con esto porque lo habíamos escrito anteriormente. ¿Sí? Yo voy a elegir cualquiera de las dos y opción de 1. Va a ser independiente del valor de la. Si la sea positivo o negativo, no hay ninguno que yo pueda decir, este se prefiere con respecto al otro. A diferencia de lo que vamos a plantear a continuación con respecto al recorrido, porque en este caso sí es uno solo, ¿sí? Y eso va a depender del valor del A. En el caso nuestro, A es negativo, ¿cierto? Y por tanto me tengo que quedar con eso. Y no es que en realidad sea una obligación o una imposición, sino que es el recorrido nada más. ¿Te fijas? Porque si la parábola es abierta hacia abajo, el recorrido va a ser del menos infinito al 2. Entonces voy a decir además, B es igual a del menos infinito al 2. En este caso, ¿cierto? Perdón, al 4. Al 4. ¿No? Eso. Vamos ahora a plantear ya la definición de la función inversa. ¿No? Entonces vamos a decir definición. Profe, ¿y eso queda expresado así, no? La solución. En este caso, el ejercicio nos pedía determinar A y B, nada más, porque todavía no hablamos de la inversa. Ah, ya. Perdón. Entonces ahora sí que vamos a hablar de la inversa. Y vamos a decir CAF, voy a insistir, de A en B, una función, y aquí como mencionaba, le vamos a pedir a esto ya, en forma más específica, que sea biyectiva. Ahí. ¿No sé? Voy a destacar también la palabra biyectiva. ¿Sí? Porque dado justamente de que es biyectiva, lo que va a suceder entonces es justamente que se puede hablar de una función inversa. Entonces vamos a decir, definimos, voy a llamar a esta f la menos 1, que va a ser de b en a, que se llama función inversa de f. Y ahora, ¿cierto? Voy a destacar la palabra función en esta. Porque, de acuerdo a lo que comentábamos en la clase pasada, cuando definimos este concepto de inyectividad y sobreyectividad, perdón, de acuerdo a esto que llamábamos en la clase pasada inyectividad y sobreyectividad, ¿cierto? Nos dimos cuenta de que cuando la función no verifica estos conceptos de inyectividad y sobreyectividad, y yo trato de pensar la función hacia el revés, en realidad no voy a tener una función, sino que voy a tener una relación inversa. ¿No? Eso es lo que algo que comentábamos en la clase pasada. Entonces ahora, por eso lo llamábamos función. Ay, ¿se fijan que destaqué las dos palabras, biyectiva y función, por esta lógica que estaba comentando? Ya, entonces tengo que decir acá que lo que verifica, verifica, voy a decir. Que si y es igual a f de x, eso es equivalente a decir que la x es igual a f la menos 1 de y.
Ahí está. Entonces, lo que voy a tener que hacer acá, ¿no es cierto? Y ya vamos a plantear este tipo de ejercicio. Antes de eso sí tenemos que ver algunas propiedades, ¿sí? Vamos a hacer unos dibujos también para tratar de entender con mayor profundidad esta idea. Pero el asunto es, en la mayoría de los ejemplos que nosotros vamos a ir viendo, lo que vamos a pedir en este contexto es similar al ejemplo que estábamos viendo anteriormente, donde entonces voy a pedir determinar la función inversa, da una función, y en el caso de que no esté definida, vamos a restringir. ¿Sí? Lo que quiere decir restringir es que voy a hacer lo mismo que estábamos haciendo acá, en el ejemplo anterior, algún cambio en el conjunto del dominio, una restricción, ¿cierto? Del dominio o del recorrido, ¿cierto? Para que sea inyectiva. Ya. Entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación. Pero antes primero voy a hacer un dibujito, como comentaba, para explicar esta idea de la definición. Perdón. Voy a decir entonces que tengo este en mi conjunto A, mi conjunto de partida. Voy a tomar acá mi conjunto B, ¿sí? Mi función f, y voy a hacer la flecha hacia el otro lado porque ahí voy a hablar de f a la menos 1, ¿sí? Entonces, ¿cierto? La idea que estoy planteando es que yo voy a tener un elemento, voy a dibujar solo uno, ¿cierto? En mi conjunto de x de partida, lo voy a llamar x, ¿cierto? Y hay una construcción, ¿cierto? Hay una fórmula que nos permite decir entonces que la y es igual a f de x, ¿sí? Es decir, se le asocia un número y en el conjunto de llegada y ese número se construye con una fórmula usando la x. Eso es lo que quiere decir, ¿sí? Entonces, lo que planteamos ahora con la inversa es la misma idea, pero al revés. Es decir, yo ahora, desde ese i, yo voy a tomar una fórmula. Voy a construir una fórmula y esa fórmula, como mencionábamos, ya la hemos estado usando cuando determinamos el recorrido. Y entonces con ese i, yo voy a construir un f a la menos 1 de i. Entonces, ¿qué es eso? Va a ser una fórmula que está en términos de i y con eso calculo la x. ¿Se fijan? Y obtengo la misma x. ¿Sí? Por eso es importante que sea 1 a 1, para que conserve, ¿cierto?, el mismo número. ¿Ya? Ya. Entonces, como decía, hay algunas propiedades que quería plantear en relación a la función inversa. Y vamos a escribir al menos una propiedad ahora, y después vamos a, voy a escribirla aquí mismo, a ver los ejemplos. Creo que voy a hacer el ejemplo en la propiedad, perdón, la voy a escribir en la otra hojita, porque esta propiedad se relaciona con la composición. Entonces quiero hacerla, aquí voy a volver a escribir lo que había mencionado antes, igual a f de x, equivalente a x igual a f a la menos 1 de y. Voy a cambiar de hoja, porque lo que quiero hacer en la otra hojita es hacer un dibujo similar a este, pero para hablar de la composición. ¿Y qué es lo que significa f o f a la menos 1? Y f a la menos 1 o f. ¿Ya? Vamos a hacer ese dibujito enseguida. Voy a para la otra hojita.
Mira, esto es bien criticado, creo yo, pero ve, pero yo creo que tiene una intención importante, ¿no? ¿A qué me refiero con que esto es bien criticado? En realidad, mira, nosotros para definir la composición, para definir la función inversa, estoy haciendo estos diagramas para hablar de inyectividad o para explicar la idea de sobreyectiva, pero incluso para explicar la idea de lo que significa una función, ¿cierto? Nosotros usamos estos diagramas, ¿sí? Pero solo para eso, ¿sí? Espero que se entiendan con estos diagramas. Después de eso pasamos a funciones en los reales, ¿sí? Y ya los diagramas los dejamos de lado. Eh, Voy a hacer otro dibujito acá. Espero que se entienda esto. Vamos a comentar la propiedad del tiro. Debería haberlo hecho con otro color. Bueno, yo no lo hice. Ya. Entonces, estaba pensando si había empezado a grabar y me puse a revisar eso. Ya, entonces, como mencionaba, mira, cuando estábamos hablando de la compuesta, y fíjense lo que yo escribí acá, escribí la función, el conjunto del A al B, ahí tomo esa es la función F. Después del B al A. ¿Se fijan? ¿Qué es lo que es esta compuesta? ¿Cómo se llama? Esta compuesta la llamamos, ¿cierto? F la menos 1 o F. ¿Cierto? Recordemos que lo nombramos de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque la función F es la que primero parte. ¿Sí? Y esta otra, espera, antes de eso, mira, fíjate lo que va a suceder con esto. Va a suceder que yo voy a tomar un elemento X, por ejemplo, en el conjunto A. A ese X le voy a asociar un Y, ¿cierto? Que va a ser F la menos 1, perdón, que va a ser F de X. Después entonces a través de la función inversa, voy a escribir entonces F la menos 1 de F de X. Y eso me va a dar el X. Y va a ser exactamente ese mismo X con el que partí. ¿Sí? Y esto se resume, ¿cierto? Diciendo, y voy a escribirlo acá, que esto es F la menos 1 o F, que va a ser igual a la identidad, ¿sí? En A, ¿sí? Debía a lo mejor de haber hablado antes de la identidad. Pero lo vamos a definir después. Voy a tener que definirla después porque si no... ¿Sí? Ya. Y lo mismo pasa acá. Cuando tengo entonces un conjunto que parto en el B, entonces tengo que ahí le asocio a la I le asocio una X, que es un F a la menos 1 de I. Y después entonces acá voy a construir el F de F a la menos 1 de I, y eso va a ser igual a I, al mismo I con el que partí. ¿Sí? Y esta función, ¿cierto? Es la que se llama F o F a la menos 1. Y entonces lo que estoy diciendo es que F o F a la menos 1 va a ser igual a la identidad en B. Profe, Dígame. ¿a qué se refiere con identidad? En realidad, yo voy a pasar a la otra hojita y voy a comentar lo que es la identidad. No lo había definido antes. Eso justamente estaba diciendo, debería haberlo hecho o definido antes, pero no lo hice. Ya.
Eso vamos a decir entonces identidad. ¿Dónde voy a decir para tratar de darle un poco de coherencia a lo que estoy escribiendo? Voy a decir entonces dónde la identidad es una función. En realidad, para explicar esto de una forma más sencilla, la identidad en el contexto del plano cartesiano es y igual a x, en la función y igual a x. Em, que verifica, y voy a escribir acá, y sub A, ¿no es cierto? Va a ser desde el conjunto A en A, donde y sub A de x es igual a x. Claro, el tema justamente que en el contexto nuestro, para nuestro caso, y esto va a ser solamente igual a x, ¿sí? Es decir, igual a x, ¿cierto? O f de x, llamémoslo f de, no quiero llamarlo f de x, ¿cierto? Porque la f la estoy usando con la función. Digamos y igual a x, es la identidad. Pero entonces ustedes preguntan, ay, ¿por qué no dijo eso nomás? ¿Para qué? Porque voy a escribirlo de nuevo. Voy a escribirlo acá. Mira, es decir, o sea, f la menos 1 o f en x va a ser igual a x. Y f, espérate, lo estoy escribiendo en el mismo orden. Sí. O f la menos 1 de x va a ser igual a x. ¿Sí? Pero lo que yo quiero destacar, ¿cierto? Es que esa x no necesariamente va a estar en el mismo conjunto. ¿Sí? Y esto y creo que es algo que nos va a llamar mucho la atención también en el contexto de la inversa cuando trabajemos con logaritmo y exponencial. Por eso quiero hacer tanto énfasis en esto. Esa X no siempre va a ser el mismo conjunto. Va a depender, ¿cierto?, de la definición que tenga de función. Eso. Hay otra propiedad más que interesante con respecto a la función inversa y que tiene que ver con las gráficas. Pero eso lo vamos a comentar después. Ahora vamos a ver un ejemplo para determinar, vamos a ver un par de ejemplos para determinar la función inversa. Ah, lo otro que se me olvidó, lo que comenté recién, pero lo voy a escribir ahora como una observación. Voy a escribir acá, como observación. Y sobre esta palabra que estaba comentando recién, restringir una función. ¿Cierto? Esto implica modificar, perdón, dominio o recorrido para que verifique determinada propiedad. En el caso nuestro, ¿sí? Yo podría modificar la función para que sea creciente o quedarme solamente con los intervalos donde la función sea decreciente. En el caso nuestro vamos a modificarla para que sea inyectiva y sobreyectiva. Eso, eso. Ahora, insisto con la idea, uno modifica la función y tengo como el frío. Uno modifica la función en relación al dominio recorrido, nunca la fórmula. La fórmula es algo que no la puedo alterar, en realidad. ¿Ya? Profe, Dígame. ¿se puede volver un poquito lo de la identidad, por favor? Sí, ya. Ahí. ¿Ahí? Sí, ahí. Ay, chafle. Pestañó la luz.
Aquí llovió anoche, a todo esto. En Quilpué, que es donde llovió. Y no había llovido en harto tiempo, así que estamos todos bien contentos.